Hola, en este vídeo tenemos dos rectas que son paralelas, dos rectas oblicuas, y queremos hallar la verdadera magnitud de la distancia que hay entre dichas rectas, S y R. Tenemos aquí sus proyecciones diédricas. Para hallar esa distancia vamos a dibujar un plano perpendicular a ambas rectas. Si lo es a una, lo es a la otra, pues ya que son paralelas. No es necesario dibujar esta horizontal de plano para buscar el plano que la contiene y que sea perpendicular a ellos. Así que quitamos esa horizontal y dibujamos directamente el plano, que para que sea perpendicular a las rectas tiene que ocurrir que P' sea perpendicular a R' y S' y P sea perpendicular a R y a S. Bien, a continuación, claro, aquí en la maqueta sí que intuimos cuál es la distancia entre esas dos rectas, pero aquí en diédrica tenemos que buscar los puntos de intersección, que desde luego esa distancia no será la misma que la que hay entre estos puntos de intersección de la traza P' con R' y S'. Esta medida es más pequeña que esta, ya que ahora cuando veamos el segmento que une los dos puntos de intersección nos daremos cuenta que ese segmento es oblicuo a los dos planos de proyección y por tanto sus proyecciones no quedan en verdadera magnitud. No es ni esta distancia ni es esa. Bien, pues para hallar los dos puntos de intersección de ambas rectas con el plano perpendicular a ellas, hemos recurrido a dos proyectantes al plano horizontal. Traza vertical perpendicular a la línea de tierra, traza horizontal pasando por las proyecciones horizontales de ambas rectas. Esos dos planos, al cortar con este plano P, determina dos líneas de intersección y esas dos líneas de intersección nos van a determinar los puntos de intersección de las rectas con el plano verde. Pues ya sabemos cómo funciona la intersección de planos, donde se cortan trazas verticales, aquí un punto, trazas horizontales, aquí otro punto, y con el otro plano la misma historia. Así que marcamos las dos líneas de intersección y tendremos aquí en diédrica ya determinados donde la recta R y la recta S cortan con el plano P. En proyección horizontal no lo veríamos, pero una vez determinado en proyección vertical ya llevamos las perpendiculares a la línea de tierra para tener los puntos proyectados en el plano horizontal. Bien, eliminamos la sombra de los planos para ver más claramente aquí esos dos puntos de intersección, y de esa forma sabemos que la distancia que existe entre la recta R y S nos la da el segmento AB, que vamos a marcar ahora. Ese segmento, como vemos en proyecciones, no es paralelo a la línea de tierra, por tanto es oblicuo a los dos planos de proyección y no se proyecta en verdadera magnitud. Por eso decíamos antes que la distancia que hay aquí entre las rectas R', S' con respecto a P', eso no nos da la verdadera magnitud de la distancia que existe entre esas dos rectas. Como vemos aquí, en proyección no es la misma medida que la recta real. Bien, pues tenemos que averiguar esa verdadera magnitud de la distancia. Para averiguarla, pues vamos a hacer un abatimiento de ese segmento para que quede paralelo al plano vertical de proyección. Vamos a quitar
una serie de líneas que no necesitamos, y así tenemos menos rectas que nos puedan complicar la visión. Vamos a ir quitando el plano, también lo quitamos, puesto que ya sabemos cómo han quedado los puntos de intersección. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Nos fijamos en este segmento color rosa, cuya proyección vertical la tenemos aquí, A'B', su proyección horizontal AB. Vamos a dibujar un segmento desde el punto A en paralelo al plano vertical de proyección hasta que se corte con la línea que me determina la proyección vertical. Ese segmento nos va a determinar junto, bueno, ahora veremos cuando lo trace, es ese segmento AB', que en proyección horizontal lo tenemos aquí. Ese segmento, este que estoy señalando, en proyección horizontal es paralelo a línea de tierra. Por tanto, en proyección si en proyección horizontal es paralelo a la línea de tierra, el segmento es paralelo al plano vertical. Pues bien, ese segmento, junto con la diferencia de alejamiento que tienen el punto A y el punto B, y con la distancia que hay entre los puntos A y B, forma un triángulo rectángulo. ¿Veis? Aquí se aprecia, los 90 grados los tendríamos aquí, y este triángulo rectángulo lo vamos a girar, como está indicado con este arco en azul, lo vamos a girar alrededor de AB', hasta que nos quede en paralelo al plano vertical de proyección. Así que ya lo hemos repetido, esto lo hemos hecho ya en otros ejercicios anteriores, pero por si no los habéis visto, por eso volvemos a repetir. Así que al girar alrededor de este segmento la distancia AB y ponerla en paralelo al plano vertical de proyección, si este segmento ya está en paralelo al plano vertical de proyección, lo mismo que el triángulo completo lo está, pues ya en proyección vertical tendremos la verdadera magnitud de la distancia que hay entre A y B. Así que este segmento de entre paréntesis sería la verdadera magnitud de la distancia que hay entre A y B. En diédrica lo que hemos hecho, aquí me falta alguna línea para que lo veáis, que lo que hemos hecho, dibujar este segmento paralelo a la línea de tierra hasta determinar el punto B', que en proyección vertical lógicamente coincide porque lo estábamos viendo aquí. Este segmento, diferencia de alejamiento entre el punto A y B, se proyecta en un punto, los dos coinciden aquí en proyección vertical en uno solo, por eso ponemos B' igual B'1. Pues bien, esa diferencia de alejamiento la ponemos aquí formando 90 grados con la proyección vertical de la distancia y uniendo ya con A' desde el extremo de esa diferencia de alejamiento, pues ya tenemos la proyección vertical. En proyección vertical ya tenemos la verdadera magnitud de la distancia que hay entre estas dos rectas paralelas, que era de lo que se trataba. Bien, si damos un repaso aquí en el PDF, tenemos dos rectas paralelas, S y R. Esas dos rectas paralelas queremos averiguar la verdadera magnitud de la distancia que existe entre ellas, y para eso, bueno, se me ha ido.
Para eso hemos dibujado el plano perpendicular a ambas rectas. No es necesario dibujar esta recta horizontal, aquí lo dice, la horizontal M no es necesaria, a no ser que queramos que el plano pase por un punto determinado. Como no es el caso, esa horizontal azul sobra en este ejercicio. Bien, el plano perpendicular a ambas rectas, al cortarse con ellas, nos va a determinar la distancia que hay entre ambas rectas. Así que hemos cogido estos dos planos auxiliares para hallar esa distancia, para hallar, los puntos de intersección de las rectas con el plano verde. Una vez hallados los puntos de intersección A y B, ya sabemos cuál es esa distancia y la marcamos. Está marcada aquí en la maqueta espacial y está marcada aquí en proyecciones diédricas esa distancia. Como el segmento es oblicuo a los dos planos de proyección, no aparece en verdadera magnitud, y lo que hacemos a continuación es voltear, girar, abatir, podemos llamar de muchas formas. Lo que pasa es que cuando hablamos de giro, normalmente nos referimos al giro de un punto de una recta alrededor de un eje que suele ser vertical o de punta. En este caso llamamos abatimiento alrededor, en este caso, de A, B1. El punto B lo abatimos 90 grados, con lo cual conseguimos que este triángulo rectángulo que está aquí en azul pase a tener posición de paralelo al plano vertical de proyección, y con eso obtener aquí la verdadera magnitud de la distancia que hay entre esas dos rectas paralelas. Lo mismo que hemos hecho aquí en diédrica, mediante la diferencia de alejamiento de A con B, que se obtiene al dibujar esta paralela a la línea de tierra. Esa diferencia de alejamiento la llevamos aquí en proyección vertical mediante una perpendicular que no se ve porque está muy junta, pero que la intuimos aquí. Esta perpendicular, formando 90 grados con la proyección vertical de la distancia, nos permite ya completar el triángulo rectángulo y ver la verdadera magnitud de la distancia que existe entre las rectas R y S.